características de las funciones periódicas. Vamos a ver ahora lo que son algunas características particulares de una función seno y coseno en lo que se refiere a las series de Fourier. Entonces sabemos que las funciones seno y coseno tienen una gráfica de esta forma, ¿no? Es una función seno, es una función coseno, que bueno, está definida por su amplitud, su periodo y se corresponde su desfase. Ahora, si la amplitud es igual a 1, la función se puede expresar como seno de omega 0t o coseno de omega 0t, donde omega 0 va a ser la frecuencia angular. Y el periodo, sabemos que es el entero en el que se repite la gráfica una vez, que va a ser 2pi sobre omega 0. Entonces vamos a ver algunas propiedades que se refieren a la integración de una función seno, el intervalo de un periodo. Primeramente, la integral en un periodo de seno de n omega 0t va a ser 0, o la integral de coseno de n omega 0t, un periodo va a ser 0, donde n va a ser un número entero, es decir, vamos a tener aquí múltiplos de la frecuencia omega 0. Entonces aquí la demostración es directa, es simplemente integrar. Por ejemplo, para el coseno, si integramos de 0 a t, la integral del coseno es seno, ¿no? Seno de n omega 0t sobre n omega 0, evaluado desde 0 hasta t. Entonces emplazamos los límites. Aquí el límite superior es t mayúscula y el límite inferior 0. Pues sabemos que seno de 0 es 0. Quedaría seno de n omega 0 t sobre n omega 0. Ahora, como la relación entre el periodo y la frecuencia angular es 2pi, entonces reemplazamos aquí t por 2pi sobre omega 0, se elimina omega 0 y quedaría seno de 2pi n. ¿No? Y seno de 2pi n, sabemos que es 0, ¿no? Cuando n, si n es entero. Es decir, seno de múltiplos de 2pi o múltiplos de 360 grados es 0, ¿no? Empezando 2pi, 4pi, 6pi, etcétera, esto es 0. Por lo tanto, esta integral siempre va a ser 0. La integral en un periodo del seno o del coseno de n omega 0t siempre va a ser 0 para cálculos posteriores. Ahora, esta integral obviamente que aplica lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? No siempre se integra de 0 a t. Se puede integrar de menos t medios a t medios. O puede integrarse desde cualquier intervalo que contenga un periodo, ¿no? Digamos, desde este punto a este punto, ¿no? Igual va a ser 0, mientras el intervalo de integración consista en un periodo, ¿no? Entonces, no hay donde perder. Podemos copiarlo hasta aquí.
Bien, después tenemos las siguientes propiedades. Integral en un periodo, producto seno por coseno, coseno por coseno, seno por seno. Donde también vamos a tener múltiplos de la frecuencia omega 0. Aquí vamos a decir que m y también n pertenecen a los enteros. Pero m es distinto de n en estas otras dos integrales. Porque si fuera igual a n, vamos a tener coseno cuadrado y vamos a tener seno cuadrado, y eso ya es distinto. En cambio aquí, si m y n son iguales o distintos, no afecta. Entonces aquí también vamos a demostrar mediante integración directa, digamos, la segunda integral, producto de cosenos. Entonces, coseno de m omega 0 t por seno de, o por coseno de n omega 0 t. Para integrar producto de cosenos, hacemos la transformación a senos, transformación de producto a suma, que sería 1/2 integral de 0 a t. Y al hacer la transformación aquí, producto de cosenos va a ser coseno de la suma. Entonces en la suma tenemos m más n omega 0. Más coseno de la resta. En la resta tendríamos m menos n omega 0 por t. Está todo bien, ¿no? Ya. Diferencial de t. Podríamos integrar, ¿no?, cada uno de los términos y evaluarlo en un periodo, que sería lo mismo que hemos hecho aquí con el coseno. M más n va a ser entero. Suma de enteros también da entero. M menos n, lo mismo va a dar entero. Entonces estas integrales van a dar 0, ¿no? Porque decía esto, m más n es entero. Y m menos n es entero.
Por lo tanto, todo esto sería por la propiedad anterior, cero. Necesidad de integrarlo cada uno a dar cero. Entonces, un producto de cosenos va a ser cero. El mismo producto seno por coseno y seno por cero se demuestra de la misma forma que va a ser cero. Después, cuando m y n son iguales, aquí se tiene coseno cuadrado y aquí seno cuadrado. Entonces, en este caso, tanto integral de coseno cuadrado como seno cuadrado va a ser t medios. Entonces, podemos demostrar digamos, de coseno cuadrado. ¿Qué pasa con el exponente aquí? Coseno cuadrado de n omega 0 coseno cuadrado podemos expresarlo como 1 más coseno del doble de su argumento, 2n omega 0 sobre 2 por diferencial de t. Esto que va a dar 1 medio, la integral aquí es t, más seno de n omega 0 t sobre n por omega 0 evaluado de 0 a t. Entonces, si evaluamos de 0 a t, esto va a ser 0, ¿no? Por la primera propiedad. En t vamos a tener seno de 2 pi n, eso es 0. Y en 0, seno de 0 es 0. Y t minúscula de 0 a t mayúscula va a ser t mayúscula. Resultando, eso nomás lo haremos, t medios. Y lo mismo con seno cuadrado. Ya no es necesario demostrar. Y podemos copiar hasta aquí.
Bien, entonces hemos visto estas propiedades que cumplen la función seno y coseno para lo que es la representación en series de Fourier de funciones periódicas. Vamos a ver entonces a continuación en qué consiste una serie de Fourier. Un ratito, esto vamos a... Bien. A ver, aquí vamos a hacer esto. Series de Fourier. Una función periódica, la vamos a llamar f de t, si cumple ciertas condiciones, vamos a ver un momento, puede expresarse de la siguiente forma. F de t va a ser igual a sub 0 sobre 2 más sumatoria de 1 a infinito de a n coseno de n omega 0t más bn seno de n omega 0t. Esta se llama serie trigonométrica o simplemente serie de Fourier. Entonces, a veces se la llama serie trigonométrica porque habíamos mencionado que también hay una serie compleja que va a ser distinta. Y además que en sus términos tenemos términos trigonométricos, seno y coseno, por lo que hemos mencionado esas propiedades de hace un momento. Entonces, ¿en qué consiste la serie de Fourier? Que vamos a representar una función y hoy día vamos a ver más o menos cómo hallar una serie de Fourier. Aquí a sub 0, a sub n y b sub n son los coeficientes de Fourier, que básicamente el objetivo principal es saber calcular o evaluar dichos coeficientes. A sub 0 en la serie de Fourier dividido entre 2 va a dar lugar a un término constante de la serie, como podemos ver. La serie está como a sub 0 sobre 2.
A sub n y b sub n son, como podemos ver, amplitudes de términos coseno, términos senos respectivamente, donde n va a ser una variable discreta o natural que toma valores desde 1 hasta infinito. Estos términos de la sumatoria se conocen o se llaman armónicos, que son términos senoidales, tanto seno como coseno, con frecuencias que son múltiplos de omega 0. Es decir, la variable n también está dentro del coseno y dentro del seno. Y al tomar valores de 1 hasta infinito, vamos a tener aquí múltiplos de la frecuencia, ¿no? Múltiplos de omega 0. Y omega 0 va a ser 2pi sobre t, frecuencia angular de la función. Entonces tal vez aquí hay que completar una función periódica que tenga periodo t, vamos a decir. Tenga periodo t. Que cumpla ciertas condiciones va a poder expresarse mediante esta expresión que llamamos serie de Fourier. A las condiciones que se toman para una serie de Fourier, básicamente no hacemos el análisis, un análisis profundo, simplemente la mencionamos porque además todas las funciones que vamos a estudiar o analizar en la materia cumplen dichas condiciones. Esas condiciones se denominan condiciones de Dirichlet. Entonces, para desarrollar una función en serie de Fourier, debe cumplir las siguientes condiciones. Primeramente, la función f de t en un periodo puede tener discontinuidades o extremos relativos. Puede tener, vamos a decir, una cantidad finita de discontinuidades y o extremos relativos. Sería más completo y más preciso. Es decir, tenemos una función periódica lo que nos interesa o nos va a interesar para hallar la serie de Fourier es ver sus características en el intervalo de un periodo.
Entonces, imaginemos que en un periodo, empezando aquí en cero, acabando en el periodo, ya después todo se repite, como ya sabemos. Tengo una gráfica que puede ser, digamos, así, ¿no? Y vamos a tener definida la función por tramos o por intervalos. Y eso va a dar lugar, o puede dar lugar no necesariamente, a discontinuidades. ¿Qué son discontinuidades? Sabemos, ¿no? De cálculo que es una discontinuidad. Realmente esta discontinuidad en forma de salto, ¿no? De salto de subida o de bajada. Puede saltar desde este punto a este punto, de este punto a este punto. Vamos a tener estas discontinuidades. Y esta condición, como les dije, es tal vez un poco, o sea, no es algo que tengamos que verificar, ¿no? Porque creo que no conocemos una función que tenga aquí infinitas discontinuidades o infinitos extremos relativos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos tener, digamos, un extremo relativo, un mínimo, ¿no? A ver, vamos a clasificar esto que tenga un mínimo, ¿no? O un máximo, ¿no? O alguno de ustedes conoce una función que tenga infinitos máximos e infinitos mínimos. Creo que ciertas funciones especiales que estudian la carrera de matemáticas puede que tengan esa situación, ¿no? Pero en nuestro caso no. Entonces esta condición siempre se va a cumplir, ¿no? Entonces esto se llama discontinuidad. En este caso podemos tener, por ejemplo, aquí tres discontinuidades. Y este es un extremo relativo, ¿no? En este caso un mínimo. Los extremos relativos máximos y mínimos incluso, ahora no sé por qué se lo menciona en las condiciones de Dirichlet, porque no afectan en nada a una serie de Fourier. En cambio, estas discontinuidades que mencionan sí van a afectar. Y vamos a ver ya cuando veamos serie compleja de Fourier, las discontinuidades se pueden utilizar para hallar una serie de Fourier. Pero para eso tenemos que ya tener conocimientos avanzados de serie de Fourier. Y la segunda condición que también es evidente, ¿no? La siguiente integral debe ser finita. La integral de 0 a t de valor absoluto de f de t, para que sea finita, se denota, esta integral tiene que ser menor a infinito. ¿Cuándo sería infinita esta integral? Obviamente cuando tengamos discontinuidades al infinito, ¿no? Cosa que tal vez debería mencionarse aquí, evitar discontinuidades al infinito, porque en ninguna serie de Fourier vamos a tener discontinuidades al infinito.
Entonces, de hecho, esto también se va a cumplir, ¿no? Entonces, por eso, las condiciones, no llegamos a hacer un análisis detallado, no sé, la verdad, qué funciones raras o extrañas puede que incumplan estas condiciones. Nuestras funciones siempre van a cumplir. Entonces, solamente es mencionar y tener conocimiento de que bajo esas condiciones una función periódica va a tener serie de Fourier, se va a poder representar de esta manera. Bien, podemos copiarlo hasta aquí. Voy a dejar un momento.
Entonces, lo que nos interesa a nosotros, como decía, es evaluar o calcular los coeficientes de Fourier y hallar la serie de Fourier de una función. Entonces, vamos a ver evaluación de los coeficientes de Fourier. Entonces, aquí en la serie de Fourier, vamos a ver cómo hallar a sub 0, a sub n y b sub n. Primeramente, a sub 0, lo que vamos a hacer es directamente integrar ambos lados en un periodo de la serie de Fourier. Es decir, vamos a integrar integral de 0 a t de f de t respecto a t. Y al otro lado lo mismo. Vamos a integrar de 0 a t a sub 0 medios. Y vamos a integrar también los términos de esta sumatoria. Vamos a integrar entonces aquí de 0 a t y aquí integral 0 a t respecto a t. ¿Y qué vamos a tener aquí? Aquí estamos integrando en un periodo coseno, en un periodo del seno, ¿no? O mejor dicho, cada uno de los términos de la sumatoria estamos integrando en un periodo, y sabemos que cualquiera de estas integrales va a ser cero, por lo que hemos demostrado hace un momento, ¿no? Entonces solamente va a quedar el término constante. Tendríamos integral de 0 a t de f de t por diferencial de t. Y vamos a tener a sub 0 sobre 2 por t mayúscula. Solamente se integra aquí el diferencial de t. Entonces de aquí puedo calcular a sub 0, despejando, que va a ser 2 sobre t integral de 0 a t
de f de t por diferencial de t. Y mediante esta fórmula integral vamos a poder calcular el coeficiente a sub 0. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero multiplicamos ambos lados por coseno de n omega 0 t. De aquí también. Multiplico por coseno de n omega 0 t. Y también dentro de la sumatoria. Entonces, para diferenciar esta n de la n de la sumatoria, podemos usar otra variable en la sumatoria, digamos m. Y multiplicamos cada término por coseno de n omega 0 t. Y una vez multiplicando por coseno de n omega 0 t todos los términos de ambos lados, lo integramos en un periodo. Como hace un momento. Entonces vamos a integrar aquí de 0 a t por diferencial de t. También integramos de 0 a t por diferencial de t. Integramos de 0 a t por diferencial de t. Finalmente aquí, de 0 a t, diferencial de t. Entonces aquí estamos integrando coseno en un periodo. A sub 0 medios es constante. Esto se hace 0. Producto seno por coseno. Directamente esto es 0. Ahora aquí coseno por coseno va a ser 0 cuando m y n son iguales, ¿no? Esto entonces es 0 si si m es distinto de n. Pero si son iguales, va a ser esto
t medios, ¿no? Bueno, con el AN va a ser AN t medios si M es igual a N. Entonces lo que vamos a tener aquí, o lo que va a quedar aquí es lo siguiente. Integral de f de t coseno de n omega 0t va a quedar aquí AN de medios. Entonces cuando m es igual a n, aquí tengo coseno cuadrado, ¿no? La integral hemos visto que es t medios. Y de aquí tenemos el coeficiente a sub n, que decía que a sub n va a depender de la variable n, que va a estar aquí entre el coseno. Es decir, eso sería 2 sobre t integral de 0 a t de f de t por coseno de n omega 0t diferencial de t. Y mediante esta fórmula integral vamos a poder calcular a sub n. Lo mismo haríamos para b sub n, y eso ya no vamos a hacer. Multiplicamos más ya también aquí por seno de n omega 0t. Entonces, de igual manera pondremos, se obtiene la fórmula para b sub n. B sub n va a ser 2 sobre t integral en un periodo de seno de n omega 0t. Y ahí tenemos las fórmulas integrales que inicialmente vamos a usar para calcular los coeficientes de Fourier. Ahora una nota que, aunque es obvio, el intervalo de integración será cualquier intervalo que contenga un periodo de la función. Es decir, no siempre va a ser de 0 a t. Las fórmulas las vamos a escribir como 0 a t. Pero habíamos visto, ¿no? Ayer, que puede ser de menos t medios a t medios. En algunos libros así lo expresa. O puede ser desde un valor hasta otro valor, mientras estos valores contengan un periodo de la función. En esto consiste entonces evaluar o calcular los coeficientes de Fourier para luego hallar la serie de Fourier de una función. Entonces lo copiaremos hasta aquí.
Y entonces aquí vamos a quedar. El día jueves continuamos con lo que son las series de Fourier. Bien, tengan todos buenas tardes.